Uno de los retos más importantes que enfrentó la Iglesia de Cristo en sus primeros años fue el de establecer la relación que tendrían los cristianos con el sistema religioso del cual provenía la mayoría. Ahora es difícil para nosotros en pleno siglo XX, ya llegando al año 2000, comprender del todo el alcance de esta problemática. Pero al leer el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que los apóstoles tuvieron que lidiar con esto una y otra vez. La iglesia cristiana nació en Jerusalén, entre judíos que veían en Cristo el cumplimiento de todas las promesas de redención contenidas en el Antiguo Testamento. Cristo era el centro, el tema central de los profetas, la figura hacia la cual apuntaban todos los sacrificios, todas las ceremonias, todos los rituales del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué relación tendría la iglesia recién fundada con ese sistema religioso en el cual la nación de Israel había vivido por cientos de años? Eso era un problema real con el cual la iglesia tuvo que enfrentarse en sus primeros años. Por ejemplo, ¿debían los cristianos circuncidarse como había ordenado Dios a Abraham y como ordenaba la ley mosaica? ¿Y qué de la Pascua? ¿O de la fiesta de los panes sin levadura? ¿O Pentecostés? ¿O la fiesta de los tabernáculos? ¿Hasta dónde estaban los cristianos obligados a todas esas fiestas, ceremonias y rituales? Para nosotros hoy es muy fácil responder esa pregunta, pero no pensemos, hermanos, que para ellos fue tan fácil al principio. ¿O qué de todas las leyes dietéticas del Antiguo Testamento? Todas esas cosas que de acuerdo a la ley mosaica un judío piadoso no debía comer. Los primeros cristianos tuvieron que lidiar con todas esas interrogantes. Tuvieron que pasar por un proceso de transición que tomó tiempo, porque el Nuevo Testamento se fue escribiendo poco a poco, y los medios de comunicación con que estos hermanos contaban eran sumamente lentos y además escasos. Los cristianos de Asia no podían tomar de repente un teléfono para llamar a los apóstoles que estaban en Jerusalén, o llamar al apóstol Pablo y enviarle un fax que estaba en Europa predicando la palabra de Dios. No podían hacerlo. Todo esto tomó tiempo. Otro asunto crucial para estos cristianos de trasfondo hebreo fue lo del día de reposo. Por muchos años estos hombres y mujeres que ahora eran cristianos habían estado guardando el séptimo día conforme a lo estipulado en la ley mosaica para el pueblo de Israel. Pero la iglesia desde sus inicios comenzó a congregarse el primer día de la semana. De hecho, veremos más adelante en una escuela dominical que la iglesia de Cristo nació un domingo, porque siempre Pentecostés caía el domingo. Era el 50º día después de la última del último sabbat que se celebraba en la Pascua. Siempre caía domingo, siempre caía el primer día de la semana, y ese fue el día en que la iglesia de Cristo comenzó a congregarse desde el principio. La pregunta es, ¿qué debían hacer estos judíos ahora con el sábado? Algunos de ellos optaron por observar ambos días e incluso mantuvieron por un tiempo la celebración de algunas de las fiestas anuales. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. En cierto momento el apóstol Pablo quería dirigirse a Jerusalén para poder estar allí en Pentecostés. Esto fue tolerado al principio porque se trataba de un período de transición. Pero cuando el evangelio se fue extendiendo al mundo gentil, cuando salió de las fronteras de los judíos, esto trajo otro problema adicional. Debían los gentiles someterse a todas estas ceremonias, a todas estas fiestas que algunos cristianos judíos seguían observando.
¿Debían ellos también congregarse en las sinagogas los sábados y los domingos en la iglesia, como estaban haciendo algunos judíos ya convertidos al cristianismo? Los apóstoles rechazaron esto con todas sus fuerzas. Y como veremos hoy, algunos pasajes del Nuevo Testamento son bien claros en cuanto a lo que la iglesia debía hacer al respecto. Sin embargo, en lo tocante a la adoración a Dios el primer día de la semana, aparentemente no hubo ningún tipo de cuestionamiento, sino que este patrón fue aceptado desde el principio por toda la iglesia. En ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos que hubiese algún tipo de confrontación por la observancia del domingo como el día semanal de adoración cristiana. Ese patrón fue asumido en una forma muy natural por la iglesia, como espero que veamos en su momento. Apartar un día de cada 7 para la adoración a Dios no era un asunto ceremonial. Este mandamiento se encuentra en el Decálogo, los 10 mandamientos, que es el resumen de la ley moral de Dios. Fue Dios mismo quien estableció ese patrón en el paraíso, y el hombre como criatura hecha a su imagen y semejanza debía imitarle a él en esto. Es el ejemplo de Dios lo que hace de este mandamiento un asunto moral, no ceremonial. Así que los apóstoles no cargaron a los cristianos gentiles con las fiestas y ceremonias del antiguo pacto, pero de ningún modo anularon la carga moral de la ley de Dios. Esa carga moral es un reflejo de su carácter santo y ese carácter es inmutable. Es por eso que escribiendo a los Corintios, Pablo dice en el capítulo 7, versículo 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo dice, esos ritos y ceremonias no tienen importancia alguna. Ahora, lo que sí tiene importancia son los mandamientos de Dios. Eso sí tiene importancia. Y uno de estos mandamientos es el que encontramos en Éxodo 28 en adelante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Desde hace varios domingos hemos estado considerando este mandamiento del Decálogo, en el cual hemos tenido que detenernos por más tiempo que los anteriores. Y esto por una razón muy sencilla. Este es uno de los mandamientos más atacados hoy día y sin duda alguna es el que más cuestionamientos levanta. Es por eso que decíamos en nuestra asamblea anual este miércoles pasado que este tema, el 4º mandamiento, era como el túnel largo de la 27 de febrero. Tan pronto uno entra por un sitio y tiene que salir por el otro. No podemos devolvernos para atrás. No podemos entrar en este tema y dejar cabos sueltos. No podemos. Tenemos que agotar la enseñanza en lo que respecta a la doctrina de la palabra de Dios. Ya vimos cuál es el propósito fundamental que Dios tuvo en mente al establecer esta ordenanza con su propio ejemplo. Luego estudiamos el contenido del 4º mandamiento en Éxodo 20 y en estos momentos estamos considerando la doctrina bíblica del día de reposo en el Nuevo Testamento, tanto en la enseñanza de Jesús como en la de los apóstoles. Como hemos visto hasta ahora, tanto Cristo como los apóstoles ratificaron la permanencia de la ley moral de Dios. Sin embargo, hay algunos textos del Nuevo Testamento que parecen indicar lo contrario. Hay algunos textos del Nuevo Testamento que parecen indicar lo contrario. Y es a estos textos que quiero llamar vuestra atención en esta mañana. Como veremos en un momento, comprender las circunstancias históricas en que se encontraba la iglesia primitiva en sus primeros años, comprender la problemática que los apóstoles estaban tratando en ese período, como ya establecimos y explicamos en la introducción, nos ayudará enormemente para la correcta comprensión de estos pasajes. Pasemos entonces, hermanos, a considerar algunos textos del Nuevo Testamento que ameritan una explicación. Algunos textos del Nuevo Testamento que ameritan una explicación. Se trata básicamente de 3 pasajes, los cuales, aunque muy similares entre sí,
se escribieron bajo circunstancias distintas y por lo tanto poseen algunas connotaciones distintas también. Me refiero a Romanos 14, 5 al 6, Gálatas 4, 10 al 11 y Colosenses 2, 16 y 17. Vamos a leer estos tres textos en este orden. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. Dice el apóstol Pablo: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. El segundo texto es Gálatas capítulo 4, versículos 10 al 11. Gálatas capítulo 4, versículos 10 al 11. Dice el apóstol Pablo a estos hermanos de Galacia: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y él no lo está diciendo como un cumplido. Pablo está aquí hablando en un tono de amonestación a la iglesia. ¿Y cómo es posible? Esa es la idea. Que ustedes estén guardando los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. No es un cumplido, no es una alabanza. Pablo está amonestando a la iglesia por hacer esto. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Ven, hermanos, ¿por qué decía que era como el túnel largo de la 27? No podemos entrar en ese tema sin responder y estudiar lo que esos textos significan. Sería dejar cosas vitales en el aire. Dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16, por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie los juzgue en eso, porque todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, cuando leemos esos textos, sin tomar en cuenta el contexto de cada uno de ellos, parecen indicar que los cristianos no tienen obligación alguna de apartar un día especial para la adoración a Dios. En otras palabras, estos textos parecen indicar que el cuarto mandamiento ha sido abrogado. Ha sido abrogado. Todos los días son iguales para los cristianos. Eso es lo que Pablo nos dice en Romanos 14. Por tanto, como individuos podemos observar el día que querramos, si queremos observar algún día. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Eso es parte de nuestra libertad cristiana. Eso es lo que algunos creen que estos textos dicen. Sin embargo, cuando leemos estos textos en su contexto, vemos que el apóstol Pablo de ninguna manera está enseñando tal cosa. Amados hermanos, muchas veces hemos repetido este principio de interpretación bíblica y no nos cansaremos de repetirlos mientras el Señor nos siga concediendo la oportunidad de enseñar su palabra. ¿Cuál es el principio? Cada texto debe estudiarse en su contexto. Nunca olviden eso. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Un texto no puede ser aislado de su contexto. Tomar una porción de las Escrituras y aislarla de su entorno es sumamente peligroso. Podría llevarnos a pensar que la Biblia dice algo que no dice, y esto podría ser dañino para nuestras almas en grado sumo. Nunca olviden que Satanás tentó a Cristo en el desierto citando un pasaje de las Escrituras fuera de su contexto. Y los falsos maestros son especialistas en hacer esto. Y si el diablo hizo eso con nuestro Señor, podemos estar seguros de que lo intentará con nosotros también. He compartido antes una experiencia que tuve en mis primeros años como creyente. Lo voy a compartir otra vez. Cuando un testigo de Jehová se apareció en mi casa y quería convencerme de que Cristo no era Dios.
y que por lo tanto tampoco Cristo debía ser el foco primordial de mi fe. Y para convencerme de esto, este testigo de Jehová me llevó a la Escritura y me citó primero a los Corintios capítulo 15 versículo 19, donde Pablo dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, la Biblia dice eso. La Biblia dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Ahora, yo no tenía para ese tiempo mucho conocimiento de las Escrituras, pero sí sabía que era incorrecto aislar un texto de su contexto. Así que le pedí a este hombre que me leyera los versículos que estaban antes y los que estaban después. Y por supuesto yo no tengo tiempo para buscar ese pasaje, pero ese pasaje de ningún modo enseña tal cosa. Lo que este texto en verdad enseña es que seríamos dignos de lástima solo en el caso supuesto de que Cristo no hubiese resucitado de los muertos. Si no hay resurrección, dice Pablo, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en un Cristo que no resucitó, somos dignos de lástima. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó. Lo cierto es que Cristo sí se levantó de la tumba victorioso al tercer día. Hermanos, nunca olviden esto. Cada texto en su contexto. Veamos entonces, hermanos, estos tres textos del Nuevo Testamento, pero tomando el tiempo necesario para ubicarlos en su entorno inmediato. Ahora, de estos tres pasajes que hemos leído, el de Colosenses capítulo 2 es el que puede arrojar más luz para entender los anteriores, y por lo tanto vamos a comenzar por ahí. Como bien señaló el pastor Eduardo esta mañana, el problema que Pablo está confrontando en esta carta de Colosas era el hecho de que algunos falsos maestros estaban tratando de minar la fe de estos hermanos, introduciendo en la iglesia una herejía muy particular que parece haber sido una extraña mezcla de judaísmo con gnosticismo. Judaísmo con gnosticismo. Estos falsos maestros enseñaban una salvación por obras, en la cual era necesario apegarse a ciertas leyes ceremoniales contenidas en la ley de Moisés, pero al mismo tiempo promovían un estilo de vida ascético. La abstención de ciertas comidas, de ciertas bebidas, para tratar de alcanzar de ese modo un nivel de perfección espiritual más alto. Una mezcla de judaísmo con doctrinas orientales. Ahora, para combatir esta falsa doctrina, el apóstol Pablo, como bien señalaba el pastor Eduardo, establece en la carta la superioridad de Cristo, no solo como nuestro único Salvador, sino también como nuestro único legislador y maestro. De modo que para nuestra salvación, santificación, crecimiento espiritual, no tenemos necesidad de ninguna enseñanza aparte de la que Cristo nos da a través de su palabra. Ese es el tema de la carta. Noten el capítulo 2, versículo 1 al 4. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo sabía que las falsas doctrinas eran peligrosas, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien gloria al Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fuera de Cristo no necesitamos saber más nada. Y esto lo digo, dice Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Noten el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amados hermanos,
La enseñanza de estos textos es clara y sencilla. Cristo es suficiente para nosotros. Cristo es suficiente. Él es suficiente para salvarnos. Él es suficiente para guiarnos por la senda de la obediencia y de la santidad. Cristo es suficiente. Es en ese contexto que Pablo advierte a estos hermanos que no se dejaran llevar de aquellos que querían obligarlos a abstenerse de ciertos alimentos o a guardar ciertas ceremonias de la ley mosaica que ya no obligan a los cristianos. Versículo 16. Por tanto, noten la conexión. Por tanto, como Cristo es suficiente, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estos tres términos que Pablo usa aquí aparecen a menudo en el Antiguo Testamento para referirse a los días de fiesta que los judíos debían guardar como parte de su adoración. Por ejemplo, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 31. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 3. Dice aquí la palabra de Dios, hablando de Ezequías, el rey, contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes. Los mismos términos al revés. Pablo habla de fiestas, luna nueva y día de reposo. Aquí se habla de día de reposo, luna nueva y fiesta. Y lo interesante es, hermanos, que en la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, los tres términos que aparecen aquí son exactamente los mismos que usa Pablo en Colosenses 2. Los mismos, sin más ni menos. Nehemías, capítulo 10. Nehemías, capítulo 10, versículo 32 al 33. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Una vez más, hermanos, en la Septuaginta, los mismos tres términos otra vez que Pablo usa en Colosenses 2:16. Lo que Pablo está diciendo entonces es que los cristianos no tienen obligación de guardar esas fiestas religiosas, incluyendo la obligación de guardar el sábado como hacían los judíos en la antigua dispensación. La frase que Pablo usa en Colosenses capítulo 2 y que en nuestras Biblias aparece traducida como días de reposo es en realidad una sola palabra griega. Es la palabra sabatón, en plural. Pablo dice que nadie os juzgue si estáis o no observando las fiestas ceremoniales de la ley mosaica, la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos, la fiesta de la luna nueva o los sábados. Esta palabra no solo señala el día séptimo de la semana que conocemos como el sábado, sino también todos los otros días de reposo que los judíos debían observar en sus diversas fiestas. Es probablemente por esa razón que la palabra en Colosenses aparece en plural. Los sábados. Todo reposo ceremonial judío era un sabbat. No importa el día de la semana en que cayera. Ellos lo consideraban un reposo ceremonial. Era un sábado. No importa si era miércoles, si era viernes. Todo día de reposo judaico era un sábado. Y Pablo dice que nadie os juzgue en cuanto a esos sábados. Lo que Pablo está diciendo es que los cristianos no están obligados a guardar todas esas fiestas y todos esos días de reposo que se observaban en el antiguo pacto. De paso, hermanos, este es uno de los textos más claros del Nuevo Testamento en contra de la enseñanza de los adventistas del séptimo día, de que los cristianos deben guardar el sábado. Pablo dice que no. Pablo dice que no deben hacerlo. Pero hermanos,
Eso nada tiene que ver con la necesidad de apartar un día de cada 7 para la adoración a Dios, tal como lo establece el 4º mandamiento. Ese no es el tema que Pablo está discutiendo en este pasaje. Pablo está hablando de un conjunto de fiestas contenidas en la ley ceremonial y que fueron dadas al pueblo de Israel de manera particular: Luna Nueva, la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la observancia de los sábados, ceremonias que nada tienen que ver con nosotros hoy. Una cosa es echar a un lado un conjunto de fiestas y ceremonias religiosas y leyes dietéticas, y otra muy diferente es ir en contra de la ley moral de Dios. Es por eso que Pablo más adelante en esta misma carta ataca el ascetismo que estos maestros promovían, pero al mismo tiempo refuerza la obligación que tienen los cristianos de conducirse de acuerdo a las leyes morales de Dios. En la misma carta a los Colosenses. Noten el versículo 20 del capítulo 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿Por qué se someten al ascetismo que estos maestros están tratando de imponerles? Ahora noten el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora alguien puede decir, bueno, si ya yo he muerto, yo soy perfecto en Cristo, ya no importa lo que yo hago, deje de hacer. Pablo dice, no, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Digan no a todas esas imposiciones ascéticas. Digan no. Pero también digan no a todos los impulsos pecaminosos del corazón que son contrarios a la ley moral de Dios. Ambas cosas se encuentran en la misma carta. Algo similar ocurrió en la iglesia de Roma, pero en un contexto distinto. Aquí en Colosas el problema era la falsa doctrina. En Roma el problema era la libertad cristiana. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 otra vez. Versículo 1 en adelante. Vamos a leer ahora el contexto completo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. No porque es vegetariano, porque yo no quiero que nadie piense que si es vegetariano es un débil en la fe. No, aquí estamos hablando de individuos que por su trasfondo religioso solo come legumbres. Si usted es vegetariano porque entiende que eso es lo mejor para la salud, eso no es un problema. Usted no es un débil en la fe por esa razón. Es un problema religioso el que Pablo está tratando aquí. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Es decir, es el Señor el que decide eso. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come y da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Como decíamos en la introducción, muchos de estos cristianos eran israelitas y por lo tanto se sentían atados aún a las leyes ceremoniales contenidas en el Antiguo Testamento, particularmente las leyes dietéticas, lo que se podía y no se podía comer, y las leyes, las festividades religiosas. Estos judíos, ahora cristianos, tenían una conciencia débil. Ahora, amados hermanos,
Es importante que entendamos la diferencia entre la situación de Colosas y la de Roma. En Colosas, Pablo está lidiando con falsos maestros que enseñaban que estas fiestas religiosas debían ser guardadas para salvación. Y es por eso que Pablo los ataca tan duramente. Es eso lo mismo que encontramos en Gálatas. Esos judaizantes estaban enseñando que había que guardar todos esos meses, días, años para salvarse. Pero aquí en Roma el problema era otro. El problema era que estos hermanos de trasfondo judío se sentían atados a sus costumbres, no como un medio de salvación, sino más bien por un problema de conciencia delante de Dios. Ellos querían agradar a Dios y entendían que debían seguir observando esas fiestas. Ahora, Pablo sabía que los hermanos fuertes tenían razón. Pablo sabía que esos hermanos no debían someterse a todas esas cosas que se sometían los débiles. Pero Pablo sabía también que la actitud que los hermanos fuertes tenían no era buena. Estaban menospreciando a los débiles. Y los débiles, por su parte, estaban criticando a los fuertes. ¿Cómo podía Pablo instruir a los débiles de la iglesia de Roma sin alimentar al mismo tiempo la soberbia y la mala actitud de los fuertes? Pablo lo hizo en una forma magistral. En vez de decir franca y directamente que los fuertes tienen razón, lo hace en una forma indirecta. Pablo lo asume al decir que es el débil el que come legumbres. Pablo lo asume indirectamente al decir que es el débil el que se preocupa por todas esas festividades religiosas. Pero al mismo tiempo Pablo es sensible al hecho de que estaban en un momento de transición y de que muchos de estos creyentes provenían de un trasfondo judío y no habían alcanzado aún un entendimiento pleno de la relación del cristiano con todas esas fiestas religiosas que estos hermanos judíos estuvieron observando por muchísimos años. En sus inicios, la iglesia tuvo que ser tolerante con estos hermanos judíos que se sentían atados a tales celebraciones. Pero noten una vez más, queridos hermanos, que se trata de cosas ceremoniales, leyes dietéticas y festividades religiosas. Versículo 20 de Romanos 14. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Pablo no está hablando aquí de la ley moral de Dios. El punto focal de su atención son las leyes dietéticas y las festividades religiosas del antiguo pacto. Ahora, ¿por qué yo lo digo tan categóricamente? Queridos hermanos, porque apenas unos versículos antes de Romanos 14, unos versiculitos antes de Romanos 14, Pablo ha establecido el hecho de que la ley moral está vigente y es la medida del amor. Romanos capítulo 13, versículo 8. Cada texto en su contexto. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8? Unos versículos antes de Romanos 14. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, para que nadie se pregunte qué ley es que está hablando Pablo aquí, los 10 mandamientos. No codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En otra palabra, Pablo está diciendo: yo sé que yo amo a una persona porque no violo en su perjuicio ninguno de los 10 mandamientos. Y lo mismo puedo decir en cuanto a mi amor a Dios. ¿Cómo puedo yo saber si en verdad yo amo a Dios? Cristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú me amas? Guarda mis mandamientos. Y en 2 de Juan, versículo 6, dice el apóstol Juan: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el amor.
Hermanos, ¿cómo sabe mi esposa que yo la amo? ¿Únicamente porque yo soy un meloso y se lo digo continuamente? ¿Es esa la forma? Bueno, eso es importante para mostrar el amor. Yo debo decir lo que siento, pero ella percibirá más claramente mi amor cuando me vea esforzándome por agradarla. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 13. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo puede ser que ahora, apenas unos versículos más adelante, Pablo diga algo que eche por tierra uno de los mandamientos de esa ley, si ya hemos visto en un sermón anterior que esa ley es una unidad? El decálogo no son 10 leyes, sino más bien una sola ley con 10 acápites. Si uno está vigente, el resto también lo está. Santiago dice en su carta que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque la ley es una unidad. El decálogo, hermanos, es como un globo. El decálogo es como un globo. Para explotarlo, yo no tengo que golpearlo por todas partes a la vez. No es necesario. Basta con un pequeño agujero en cualquiera de sus partes y el globo explota por completo. Así es la ley moral de Dios. Así es la ley moral de Dios. Si alguno de sus acápites está vigente, el resto también lo está. Amados hermanos, ni en Colosenses 2, ni en Romanos 14, ni en Gálatas 4, se está hablando de la ley moral de Dios. Se está hablando de festividades religiosas de los judíos que los cristianos no estaban obligados a guardar. El teólogo Robert Dabney dice lo siguiente: en estos textos, el apóstol se está refiriendo a celebraciones judías y solamente a ellas. La celebración cristiana del domingo no es aquí el asunto en cuestión, porque acerca de la observancia del domingo no había ninguna disputa ni diferencia en las iglesias cristianas. Los cristianos judíos y gentiles por igual consentían universalmente en la santificación del domingo. Hermanos, yo quisiera por un momento que nos detuviéramos a pensar las implicaciones que tendría el hecho de que Pablo estuviese diciendo en Romanos 14 que el cuarto mandamiento ya no está vigente. Vamos a detenernos a pensar lo que eso implicaría. Eso es lo que algunos creen que Pablo está enseñando aquí, que el cuarto mandamiento fue abrogado. Ahora, vamos a suponer, hermanos, por un momento que es así. Si esto es así, lo que Pablo está diciendo entonces es que no existe ninguna frecuencia divinamente establecida, ni ningún día en particular para la adoración a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todos los días son iguales. Pero más aún, lo que todavía es más crucial, Pablo está diciendo entonces que nadie tiene derecho a imponer ninguna de estas cosas sobre otros. Ni la frecuencia, ni el día. Eso es un asunto que debe ser dejado al juicio de cada cual. Uno hace diferencia entre día y día, otro y juzga iguales todos los días. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Tú haces caso del día y tú guardas el día del Señor. Eso es lo que algunos creen que Pablo está diciendo. Tú guardas el cuarto mandamiento. Bueno, está bien. Pero yo he decidido no guardarlo. Yo he decidido no hacer caso del día. Así que yo voy a ir a la iglesia una vez al mes. O tal vez 2 veces al año. O tal vez no voy a ir nunca. Y Pablo dice que nadie puede juzgarme por eso. No existe razón alguna para que nos reunamos como iglesia una vez a la semana. No existe esa razón si el patrón establecido en el cuarto mandamiento no está vigente. Como tampoco existe ninguna razón para que nos reunamos el domingo y no el jueves o el viernes o el sábado. De hecho, hermanos, si el cuarto mandamiento no está vigente, no hay forma de establecer ni el día ni la frecuencia. No hay forma de establecerla.
Porque Pablo dice aquí que nadie debe imponer estas cosas a otro. Nadie. Ahora, hermanos, si esto es así, aparte del caos que crearía en las iglesias, ¿qué explicación tenemos al hecho de que las iglesias de Cristo desde siempre se han reunido cada primer día de la semana? Si no existe ningún día especial y todos los días son iguales, ¿por qué Juan el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo en Apocalipsis 1:10, a uno de los días de la semana le llama el día del Señor? ¿Qué sentido tiene eso? Este es el día del Señor, pero Juan, ¿y tú no sabías que Pablo escribió en Romanos 14 que todos los días son iguales? Vayamos a 1 Corintios 16, por favor. 1 Corintios 16. Hay algo interesante aquí a lo que deseo llamar vuestra atención. Ya estudiamos ese texto la semana pasada, pero quiero llamar vuestra atención a algo adicional. ¿Qué dice Pablo aquí? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Noten, hermanos, que a esos mismos Gálatas que Pablo reprendió en Gálatas 4:10 por estar guardando días, meses y años, a esos mismos Gálatas Pablo les ordenó en otra ocasión, según este texto de Corinto, tomar cada primer día de la semana para traer sus ofrendas delante de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿qué derecho tenía Pablo de imponer estas cosas a los hermanos de Galacia y a los de Corinto, si él mismo ha dicho en Romanos 14 que todos los días son iguales y que nadie tiene derecho a imponer días a otros? ¿O qué sentido tendrá la exhortación de Hebreos 10:25 a no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Si todos los días son iguales y nadie tiene derecho a imponer a otro guardar ningún día, esta exhortación no tiene sentido. No tiene sentido. Cuando Dios nos dice en la epístola a los hebreos, no se dejen de congregar, se está presuponiendo que algo ha sido establecido al respecto. De lo contrario, los hermanos que recibieron originalmente la amonestación que encontramos en Hebreos 10:25, hubiesen tenido amplia justificación para replicar al apóstol: esto no ha sido requerido, ningún tiempo para congregarnos ha sido establecido, todos los días son iguales y nadie puede imponerme guardar ninguno en particular. Pero lo cierto es, hermanos, que nadie replicó de ese modo. Porque todos los cristianos en ese tiempo sabían que la frecuencia y el día para la adoración pública habían sido determinados por Dios mismo. Un día de cada 7, la iglesia debe reunirse como iglesia para adorar a Dios. Ese fue el patrón que Dios estableció en el paraíso. Ese es el patrón que encontramos en el 4º mandamiento. Ese es el patrón que siguieron en el Nuevo Testamento los apóstoles del Señor Jesucristo. De hecho, hermanos, yo me voy a ir más lejos. Eso es lo que hace que la iglesia sea iglesia. Hermanos, ¿qué significa la palabra iglesia? Bueno, la palabra iglesia viene del griego eklesia. Y esa palabra viene de dos palabras griegas, ekkaleo. Aquellos que han sido convocados a congregarse en una asamblea. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Los que han sido convocados. El 4º mandamiento no está vigente. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el día que Dios va a descender de su gloria para encontrarse con su pueblo? ¿Cuál es el día que la iglesia de Jesucristo debe congregarse como una asamblea en la presencia de Dios? Si nadie debe imponer a otro el reunirse en ningún día, y eso es lo que Pablo dice en Romanos 14 supuestamente, si eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos, ¿cómo ha de guiar, instruir y consolar Dios a su iglesia como un todo?
Si la palabra de Dios está siendo predicada y hay un hermano que dice, a mí nadie me puede imponer que yo vaya a la iglesia, así que yo no voy a ir hoy. Y resulta que Dios trajo una palabra para todo este cuerpo local, pero tú no estabas aquí, porque tú decidiste irte para otro lado. Hermano, ¿cómo va a guiar Dios a su iglesia? ¿Cómo va a hablar Dios a su iglesia? ¿Cómo va a consolar a su iglesia? ¿Cómo va Dios a instruir a su iglesia? ¿Cómo podremos ser una iglesia? Si una iglesia es un grupo de santos salvados por Cristo, congregados en una asamblea en la presencia de Dios. Ahora, ¿cuándo es que Dios desciende de los cielos para encontrarse con su pueblo? Si el cuarto mandamiento no está vigente, no lo sabemos. No lo sabemos, porque todos los días son iguales. Queridos hermanos, Pablo no está hablando de eso ni en Romanos 14, ni en Colosenses 2, ni en Gálatas 4. Se está hablando allí de festividades religiosas judías que nada tienen que ver con nosotros hoy y que nada tienen que ver con la obligación que tenemos de apartar un día de cada 7 para adorar a Dios. Ese no es el tema que Pablo está tratando aquí. Para concluir, quisiera traer unas palabras de aplicación. Hermanos, estos textos que hemos estudiado hoy son usados por aquellos que niegan la vigencia del cuarto mandamiento y el deber que tenemos como cristianos de observar adecuadamente el día de reposo. Y para ellos, el punto que están defendiendo es la libertad del cristiano. Ese es el punto. La libertad del cristiano. Hermanos, eso es lo que está en foco aquí. El creyente es libre en Cristo, nos dicen estos. Y nada debe coartar esa libertad. Decirme que debo apartar un día de cada 7 para la adoración a Dios es un retorno al decálogo, es un retorno a la ley y por lo tanto es un retorno a la esclavitud. Ese es el punto. Ahora, yo no voy a juzgar la motivación de nadie que piense de ese modo. No lo voy a hacer, no tengo derecho a hacerlo. Y de verdad no lo estoy haciendo. No voy a juzgar la motivación de nadie que piense de ese modo. Pero creo que la Escritura me da pie para decir lo siguiente. Esa forma de pensar proviene de un mal entendimiento de la libertad cristiana. Esa forma de pensar proviene de un mal entendimiento de la verdadera libertad cristiana. En su mente, estas personas, quizás con muy buena intención, creen estar defendiendo esa libertad, pero en realidad la están destruyendo. En realidad la están destruyendo. Ciertamente, hermanos, somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Y hermanos, a veces uno oye tanto palabras que pierde el significado de lo que eso significa. Yo imagino lo que debió haber sido para los negros en Estados Unidos, luego que terminó la guerra civil, hombres que estuvieron bajo sol y sereno en esos campos de plantación de algodón. Yo me imagino lo que debió haber sido aquella proclamación del presidente Lincoln: ustedes son libres. Nosotros oímos tanto hablar de la libertad, pero no entendemos ese concepto porque hasta cierto punto somos un país libre y soberano. Hasta cierto punto. Somos libres, aquí nadie es un esclavo. Y hermanos, podemos perder el gozo, el sentido maravilloso y extraordinario de esa doctrina bíblica. Hermanos, somos libres. Somos libres en Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Significa simple y llanamente que fuimos libertados del pecado para que podamos libre y gozosamente andar en los caminos de Dios. Eso es lo que significa. Ahora, libre y gozosamente podemos andar en los caminos de Dios. ¿Y por qué yo digo libre y gozosamente? Queridos hermanos, ¿de dónde provienen las desgracias y miserias que vemos a diario en este mundo? ¿Qué es lo que hace de este mundo un lugar lúgubre y triste en el cual vivir? No es otra cosa que el pecado. Es el pecado y no ninguna otra cosa lo que hace desgraciada la vida del hombre
sobre la tierra. Por eso la vida cristiana es una vida de gozo, verdadero gozo, es una vida de paz, verdadera paz, porque el cristiano es un hombre libre. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, y para que la tengan en abundancia. En Cristo tenemos verdadera libertad. Libertad de la condenación, libertad de la culpa, pero también libertad de la esclavitud del pecado. Ser libre en Cristo no significa que ahora puedo hacer lo que quiera porque como quiera soy salvo. Ser libre en Cristo no significa que nadie me esté hablando de deberes porque la salvación es por gracia. No, eso no es lo que significa. Significa que ahora no tengo por qué obedecer los impulsos pecaminosos de mi corazón, ni seguir en pos de las tentaciones y movimientos de este mundo, porque ya no soy su esclavo. Significa que ahora disfruto del gozo y de la paz que proviene de andar en los caminos de Dios. Que ya no estoy sujeto a las frustraciones a las que antes estaba sujeto, porque aunque el pecado sigue siendo mi enemigo, ha dejado de ser mi rey. Eso es lo que significa. Y porque soy un hombre libre, ahora puedo tomar libremente un día de cada 7 para procurar aquellas cosas que en verdad satisfacen mi alma. Cosas que tienen un valor eterno. Porque somos libres. Amados hermanos, ¿dónde estaríamos muchos de nosotros hoy domingo si no fuéramos cristianos? ¿Dónde estaríamos muchos de nosotros hoy domingo si aún estuviéramos esclavizados a nuestras propias pasiones y deseos pecaminosos? Estaríamos muy probablemente en el lugar equivocado. Pero ahora somos libres. Podemos disfrutar libremente de Dios. Podemos gozarnos en la comunión con Él. Podemos gozarnos en la comunión con su pueblo. Podemos gozarnos escuchando su palabra, alabando y cantando y exaltando su santo y bendito nombre. Hermanos, eso es verdadera libertad, eso es verdadero gozo. Qué bueno es detenernos una vez a la semana para considerar con más calma y más tiempo que el habitual las grandes, preciosas, extraordinarias y maravillosas bendiciones que tenemos en Cristo. El perdón de todos nuestros pecados, el haber sido adoptados en la familia de la fe, el tener a Dios, a ese buen Dios, por Padre. Qué bueno es eso. Qué bueno es poder meditar en las grandes promesas de las Escrituras. Cuán bueno es poder vislumbrar con los ojos de la fe las grandes bendiciones que nos aguardan al final del camino. Qué bueno, hermanos, que podemos hacer eso todos los días de nuestra vida. Pero qué bueno que Dios en su sabiduría y en su bondad ha instituido que una vez a la semana dejemos a un lado todas nuestras ocupaciones habituales, para que podamos hacer todo esto más detenidamente, más intensamente, más deleitosamente. ¡Qué bueno! Hermanos, queridos hermanos, no dejen que nada ni nadie les robe esa libertad. De los falsos maestros, dice 2 de Pedro capítulo 2, que ellos prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. La libertad que los falsos maestros prometen, hermanos, es en realidad una esclavitud a los deseos pecaminosos del corazón. Que nadie nos robe la libertad que tenemos en Cristo. Cristo la obtuvo para nosotros a precio de sangre en la cruz del Calvario. No tenemos que seguir transitando por aquella senda amarga y frustrante por la que transitábamos cuando no conocíamos a Dios. Ya no tenemos que seguir por ahí. No tenemos por qué hacerlo. Cristo nos libertó. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos venido a la iglesia cargados de haber tenido una semana terrible? Y la predicación de la palabra de Dios nos da el alimento, la fortaleza, el estímulo, la exhortación, la amonestación.
que necesitábamos para poder seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso cuando estudiamos el Salmo 92 decíamos que este día es un día de celebración, este es un día de anticipación, este es un día de recreación, porque nuestras fuerzas son recreadas cada semana. Y Dios sabe que nosotros necesitamos venir a esta posada, en nuestro peregrinar hacia la Canaán celestial, detenernos una vez a la semana en esta posada, para que nos echen agua, nos echen fresco, nos den la palabra, nos amonesten, nos exhorten, nos alienten, nos estimulen. Hermanos, eso es necesario. Y Cristo nos hizo libres para que hoy estuviéramos aquí y no en ningún otro sitio. Mi amigo, si todas estas cosas son extrañas para ti, es porque todavía no has gustado de la benignidad de nuestro Dios. Hay una invitación en las Escrituras que yo quiero poner delante de ti en esta mañana, y escúchala no como si fuera mía, porque no lo es. Mi amigo, escúchala como proveniendo de la boca misma de Dios, porque es Dios quien ha pronunciado esta invitación en su palabra. Dice en el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved. Hasta que no gustes de Dios, no sabrás cuán bueno es Él. No es suficiente que tengas información de lo bueno que es Dios. O si hay un hermano de la iglesia que yo conozco y él me cuenta de lo bueno que es Dios. No. Eso no se adquiere por información de terceros. Tienes que gustar de Él para que puedas experimentar en tu vida esa bondad de la que habla nuestro texto. Para que puedas entender de qué deleites que hemos estado hablando en este sermón. Pastor, ¿y cómo yo puedo gustar de Dios de ese modo? ¿Cómo yo puedo gustar de Dios? Escucha nuestro texto otra vez, porque ahí está la respuesta. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Gustar de Dios no es otra cosa que confiar en Dios. Y para que puedas confiar en Él, debes descansar enteramente en Jesucristo, el Hijo de Dios a quien el Padre envió para la salvación de su pueblo. Mi amigo, Jesucristo es el único camino al Padre. Solo su vida perfecta y su muerte en la cruz pudieron satisfacer la justicia perfecta de Dios, con la cual tú tienes problemas por causa de tus pecados. Pero por más asombroso que pueda parecerte, el Evangelio hoy te ofrece perdón y libertad, si despojado de todo mérito personal, si despojado de toda religión personal, confías enteramente en Cristo para la salvación de tu alma. Mi amigo, la salvación es por gracia por medio de la fe. Y gracia es aquello que tú no mereces, pero que te lo dan gratuitamente. Tú no mereces ser salvo, pero de pura gracia Dios te ofrece salvarte hoy si vienes a Cristo y descansa solo en Él. Mi amigo, no te vayas de aquí sin procurar ser salvo. No te vayas de aquí sin gustar de Dios. Pídele a Cristo que te salve. Pídeselo allí donde estás sentado. No tienes que levantar la mano, ni tienes que venir aquí al frente, ni tienes que hacer una promesa, ni irte en procesión. ¡Ay, güey! Mi amigo, allí donde estás sentado, allí pídeselo a Cristo. Pídele que te salve. Pídele perdón por tus pecados. Pídele un corazón creyente. Pídeselo a Él, porque solo Él te lo puede dar. Y porque nadie puede ir al trono de la gracia y pedir ese beneficio en tu lugar. Nadie. Podemos orar por ti y pedir a Dios que aplique su palabra gloriosa y poderosa en tu corazón, pero mi amigo, no podemos arrepentirnos por ti. No podemos creer en lugar tuyo, solo tú puedes hacerlo. Quiera el Señor que no te vayas de este lugar
sin haber clamado perdón y misericordia. Que la gracia bendita de Cristo se derrame hoy abundantemente sobre este lugar para la fortaleza y consolación de los que ya son suyos y para salvación de aquellos que todavía no lo son. Que la gracia de Cristo obre libremente en esta asamblea hoy en la mañana.